Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Bueno, Janet Jara, eso fue la gran noticia de ayer. Fue curioso porque se han hablado varias cosas. A mí me gustaría de repente partir la conversación en torno al tema participación, porque lo vi tanto en medios internacionales como medios nacionales, 1.421.000 aproximadamente de electores, al menos esa fue la última cifra que alcancé a ver en la página del CERVEL, 409, esa es la cifra, ¿no? Sí, total votación. 1.409.176 electores concurrieron ayer a las urnas. Y se ha hablado mucho de que es poco, de que no cumplió las expectativas que están infladas. A mí, sinceramente, Joy, yo no sé si comparte esto conmigo, porque esto está muy en línea en lo que salió en Turno PM. El viernes, la semana pasada, analistas más o menos hablaban de esta cifra. Y a mí me da la impresión de que, bueno, 2 millones era muy bueno, bajo 1 millón era muy malo, y este está como en el medio. Entonces yo diría que es más bien una cifra más o menos. Es como que Cumple. está claro, como que está ahí, como entre santo y medianoche, ¿se dice? Gallo y Gallo y medianoche, gallo y medianoche. medianoche. Como ahí, como entre Tongoy y los Vilos, es algo ahí como medio... Ahora, ojo, porque si uno, por ejemplo, compara esta cantidad de votación con, por ejemplo, la primaria que hizo la derecha en la elección anterior, cuando salió electo Sebastián Sichel como el candidato, es mayor. En esa primaria fueron como 1.300.000, en esta ya son por lo menos 100.000 más. Y además lo otro interesante es que Janet Jara sacó más votación que Sebastián Piñera en la primaria que se hizo el 2017. Entonces son como datos que en el fondo para tener ahí que en el fondo refuerzan esta idea de que la cifra no es ni mala ni buena, sino que es más bien una cifra más o menos. Es que yo creo que lo que se está haciendo con el tema de la cifra es como quitarle legitimidad, no sé, al triunfo de Janet. Al final ese es el juego. Entonces están diciendo, sobre todo los medios, como decir, ¿se puede validar este triunfo? Y yo creo que solamente el ejercicio ya es suficiente para validar la candidatura y a la banderada ahora del oficialismo. Así que yo creo que es más un juego mediático que otra cosa. Sí, a mí, yo no sé, por ejemplo, incluso estaba viendo en las portadas del Mundo que salió una nota ahora recién en Turno.live, como con cómo lo abordaron, y hay medios, no sé, pienso en el diario El País o otros, que también ponían harto énfasis en el tema de la participación, como tratando de tirarle un poco para abajo, y yo, insisto, siento que es una cifra más o menos, siento que igual hubo personas tipo Pepe Out que trataron de inflarla justamente con ese objetivo, como que fuera de todos los analistas que más o menos hablaban de este número, Pepe Out dijo no, que esta primaria perfectamente podría superar los 2 millones de personas, y perfectamente nada, si era muy difícil, piensa tú y se habló y se especuló mucho también de todo esto, de que incluso la derecha estaba llamando a participar para una u otra candidata. Se habló de Toá en un momento, porque en el fondo no querían, querían cerrar totalmente la puerta a la posibilidad de que llegara una candidata comunista. Y otros también decían, había como una columna en El Mostrador que empezó a dar vuelta, de que la derecha estaba llamando a votar por Janet Jara. Incluso hubo una carta ahí de Para agudizar las Longueira, contradicciones, dice. claro, para que haya como una suerte de estallido social, como por esa situación, cosa que en verdad es tan improbable. Imagínate lo que le cuesta también a los mismos partidos, incluso que vayan a votar en sus elecciones. Imagínate llamarlos a votar en una elección, nada que ver, po. Sí, y nosotros hablando también con analistas, nos decía que en Chile es muy poco probable que suceda el voto estratégico. Eso nos decía Axel Callis. Como que muy pocas veces se ha visto, no tenemos esa tradición que sí existe en otros países del voto estratégico, así que no se había descartado totalmente esa idea que se instaló por parte de algunos sectores de la derecha. Ahora sí, yo creo que hubo voto estratégico. ¿Sí? Hubo un voto estratégico que fue fundamentalmente como del electorado que había votado tradicionalmente por el Frente Amplio, que dijeron, Vinter no tiene ninguna posibilidad ¿Y tú y crees voy que a fue votar voto por Jara. estratégico o fue no, porque Tú tal dices que vez, fue como puro carisma, claro, o sea, como genuinamente que, No, te- yo que, creo... que convencieron, que se convencieron por una candidatura, porque al final un voto estratégico quiere decir como
porque si vemos la encuesta, Jara era la que en primera vuelta es la que está saliendo, no salía tan bien como Toá con los candidatos de derecha. Entonces uno podría decir, ese podría haber sido el voto estratégico. Yo creo que fue un voto estratégico en este sentido. Avanzada la campaña en las últimas 2 semanas, vieron que el personaje Janet Jara atraía mucho electorado, generaba mucho ruido en redes sociales, era alguien muy atractivo electoralmente y dijeron va a ganar. Y puede que se cierre un poco porque la última ofensiva de Toá fue fuerte, la última semana sobre todo, y dijeron Janet Jara, entre Toá y Janet Jara prefiero a Janet Jara. Y ahí como que en el fondo hay una... No, muchos medios hablan incluso como de una bancarrota del Frente Amplio en esta elección. Yo no creo que sea para tanto. De hecho, me parece que, por ejemplo, Gonzalo Vinter queda muy bien aspectado para cualquier otro tipo de elección, ya sea, no sé, puede ir a diputado, me parece, sí, pero él también lo estaba proyectando para ser candidato a senador. Me parece un gran nombre en la región metropolitana. Pero ¿qué crees tú que pasa con que... Pero en ese sentido estratégico, o sea, dijeron, para ganar la Toa, voto Jara. ¿Cachai? ¿tú Es crees como que para ganar la primaria. ya, ok. ¿Me entendí? Ok. No para ganar la elección. Y yo creo que ese no es menor esa votación. De hecho, si hacemos la cuadratura, yo creo que van a salir durante la semana esos análisis. Si hacemos la cuadratura de voto histórico, incluso así como local de votación por local de votación, mesa por mesa, no sé, personas que en una mesa estaban votando por Boric, esto es pura especulación, no tengo idea, pero me da la impresión por la cantidad de votación que sacó, por la cantidad de votos que sacó, Janet Jara, estamos hablando del 60%, o sea, 3 de cada 5 votaron por Janet Jara. Va a haber gente que tradicionalmente votó por Beatriz Sánchez en la primera, o por Beatriz Sánchez o por Alberto Mayol en la primera primaria, después que votó por Boric, y no solo por Jadwe, y ahora está votando por Janet Jara. Yo creo que esa como recorrido histórico, y que son personas que, no sé, votaron por Boric en primera y segunda vuelta, que votaron por Beatriz Sánchez también en primera vuelta, ¿me cachai? Como que esa tradición de votante votó también esta vez, no por Gonzalo Vinter, que era lo lógico, sino que votó por Janet Jara. Oye, igual es interesante también como que se afianza la relación del Frente Amplio con el Partido Comunista y se distancia cada vez más con el Frente Amplio con el socialismo democrático, que eso también ha sido un factor de alta tensión en diferentes momentos. O sea, recordemos el Partido Socialista no se unía al partido del presidente Salvador Allende. Existe una serie como de antecedentes que esta relación se va a tener que recomponer rápidamente ahora para hacerla funcional en la primera vuelta. Sí, sí. Ahora, a mí me parece, no sé, siento que el Frente Amplio también cometió muchos problemas de decisión desde el principio. O sea, la discusión en torno al candidato fue complicada porque el candidato del Frente Amplio estaba cantado. Y ese candidato era Tomás Bodanovich. Está perfilado, fue una oportunidad que finalmente Tomás Bodanovich decidió desaprovechar. ¿Tú crees que la desaprovechó? ¿No crees que se está guardando? Lo que pasa es que guardando, ¿en qué sentido? Porque ¿tú crees que era el momento ahora de Tomás Bodanovich, considerando las críticas que como para afianzar? Yo creo que el Frente Amplio tiene que afianzar mucho más su militancia. Creo que es una de las cosas que uno puede ver en perspectiva de este gobierno y decir, ahí hubo una falla. La militancia del Frente Amplio no tiene el mismo andamiaje que nosotros podemos decir del Partido Socialista, del Partido Comunista. Se sabe eso. Entonces, tal vez para un próximo gobierno, que en este caso podría ser de Tomás Bodanovich, que podría ser el próximo gobierno del Frente Amplio, uno podría decir, oye, pero revisemos los errores que tuvimos ahora. Y no pudimos como hacer andar el Estado con nuestros propios militantes. Yo creo que, a ver, lo primero es que a mí me vale, con los años que uno ha estado, ha hecho cobertura de, digamos, la política en general, una de las conclusiones que rápidamente se pueden sacar es que las oportunidades en general no se dan 2 veces. En general la oportunidad está y hay que tomarla. Si no ya pasó la vieja, ¿cachai? Como que si tenías un buen momento de aprobación, está súper bien valorada tu gestión, ese es tu momento. Y si lo desaprovechaste, yo creo que es mala lectura.
nada te asegura que en el futuro tengáis una oportunidad. Imagínate el 2030, que es la próxima elección, puede volver Boric. Y que Tomás Bodanovich va a ir a competir la Boric. Y como en esa eventual nuevo proceso electoral. Entonces, ¿me cachai? Como que nada te asegura que en el futuro vuelvas a tener la oportunidad que tuviste ahora. Imagínate, descubren algo en la Muni de Maipú y se empieza a ir para abajo tu nombre, ¿cachai? Se empieza a ir para abajo, o aparezcan nombres que sean mucho más atractivos. En el fondo, igual aquí Bodanovich también queda mal, creo yo, a lo largo como del proceso. Queda como alguien que finalmente no le importó tanto Bueno, al momento de tomar una decisión. y tampoco pudo traspasar los votos. No, nada, pues nada. si el votante de Bodanovich, de hecho es lo mismo que conversamos antes, el votante de Bodanovich votó Jara. Si Exacto. Maipú arrasó. Y no pasó lo mismo en Puente Alto, que uno podría decir como que se traspasó directamente el respaldo del alcalde. ¿Por qué? ¿Cómo fue en Puente Alto? Le fue súper bien a Jara. Po. Sí, no, se fue a Jara, todo. Yo creo que podríamos hacer esa revisión un poco por comuna, haciendo primero podemos ver el mapa, José, el mapa del Gran Santiago, que yo creo que es bien decidor, porque en general, en el grueso de todo el país, Toa ganó en muy poquitas comunas. Me parece que son 6. Yo no vi los últimos resultados. Este fue un análisis que hice cuando estaba como en el 70%. Entonces pueden haberse dado vuelta en algunas comunas resultados. O sea, por ejemplo, en Zapallar, Jara iba ganando por 1%. Igual es llamativo eso, como Zapallar, que es como comuna tradicionalmente de clase alta, ganó Jara. Pero el grueso del voto Toa se concentró donde las comunas que ganó en la región metropolitana y particularmente en el barrio Alto. Fueron 5 comunas. Ahí las tenemos: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Providencia. En todo el resto, y yo te diría en todo el resto del país, de hecho si hacemos el análisis región por región, todas las regiones ganó Jara. En todo el resto de las comunas ganó Jara. Me parece que hay una en el norte, ayúdame José con el dato, me parece que es Pica, donde también ganó Carolina Toa, o Putre, no sé, como una chica del norte ganó, o en el chat si es que saben el dato. Pero fueron muy pocas las comunas donde finalmente pudo consolidar una victoria Carolina Toa. Yo no sé también de dónde salía ese mito, a esta altura mito totalmente desmitificado, de que Toa podía ser más competitiva, si apenas pudo lograr esto. Es que, claro, es que yo creo que uno de los análisis que yo puedo hacer de la campaña de Toa es que ella estaba muy perfilada como a la primera vuelta. Ella como que no le habló al votante de esta primaria, yo siento. Y siento que Jara pudo empatizar más con el votante de la primaria, que es un votante más duro, ¿no? Como del oficialismo. Oye, veamos los datos que me decía ahí José. Sí, Puente Alto, revisemos Puente Alto, Maipú. Las comunas, son 3 comunas las más populosas: Puente Alto, La Florida, Maipú y Santiago. También podríamos echarle una miradita. Lo que sí, en las comunas muy populares, Los Espejos, Cerro Navia, están casi por el 70%. Era súper alto el porcentaje. De aquí no alcanzo a ver nada. Lo voy a ver aquí en el compu. O si lo pueden agrandar. Ahí sí se ve. Ya, a ver. Janet Jara, 400.000 votos. El 60%, más o menos en línea con lo que sacó en el resto del país. Carolina Toa, 28%. Está por debajo, ¿no? Del porcentaje total que sacó. Y Vinter también en torno al 9%. Mulet le fue... No, ¿sabes que se parece mucho al Chile todo ese porcentaje? Oye, y es la vez que más votos ha tenido un comunista, ¿no? En su historia, ¿o no? Le ganó a Jadwe, ¿no? Entonces, hace historia también de ser la comunista que más votación ha... Sí, a mí me parece que es tal vez el hito electoral, yo creo que reñido con la Unidad Popular, aunque el candidato no era comunista, pero era un gobierno propio o muy propio, donde el PC tenía mucha ascendencia. Porque la única candidata que ha tenido directamente ha sido Gladys Marín y que no superó el 4%, 3 puntos algo fue. Sí, y Arrate militaba en el PC cuando postuló. ¿No? ¿Era independiente? No. Sí, ya. No. Sí, solamente el antecedente de una candidata directamente a la moneda había sido Gladys Marín. Gladys Marín, porque recordemos que la candidatura de Pablo Neruda fue bastante testimonial porque él iba... No, sí militó. Sí. Acá tengo el dato. 2009-2010, Jorge Arrate entró a militar al PC y se salió después de la candidatura. Se salió después de la candidatura, Sí. pero él... ya. ¿Y cuánto? Sí. Pero no le fue tan bien, ¿no? Sí, tampoco. No, pero sí, por eso... 3%, algo así.
Por eso yo creo que Jara, yo creo que debe ser de las noches más alegres para el Partido Comunista, porque mucho más allá de lo que pueda pasar, es la cabeza hoy día del oficialismo. O sea, el Partido Comunista hoy día va a liderar las conversaciones por la lista parlamentaria, que es un triunfo eso. O sea, yo conversando con gente de la derecha, ellos tenían mucho miedo con respecto a cómo iban a quedar la conformación de la lista parlamentaria. Sí, lo hablamos un poco ayer, porque, a ver, la estrategia principal de proyección del oficialismo, de la centroizquierda en general, pasa porque la derecha y la ultraderecha están en muy buen momento. Y la estrategia, como ha sido históricamente, como de estos sectores, es la unidad absoluta y total. Y la mejor estrategia para eso es una lista única. Ahora, es una lista única donde se eligen la mitad de los senadores de todas las regiones. Son 16 regiones, se eligen 8. Y me parece que son 8 partidos, ¿o no? ¿O más? Es casi como un senador No, por partido. pero yo ya parece que ya se confirmó que no van a ir en lista única, parece que van a ir en 2. No sé si está confirmado, yo entiendo que es una conversación. No sé. Ayer Janet Jara hablaba de una lista única. El Frente Amplio hablaba también de una lista única. ¿Y tú crees que es probable ir en una lista? No es probable, es la mejor estrategia. Claro, claro. Yo no estoy hablando de probabilidad, porque acá puede pasar de todo. Los partidos chicos quieren 2 listas porque no caben todos. Evidentemente los partidos grandes quieren una lista, porque les conviene. Porque en esa lista tendría que ir la democracia cristiana, o sea, para que fuera lista única, y no le convendría, o sea, la democracia cristiana si se va en lista única, a los perdería. Partidos chicos Exacto. no les da el número, no pueden postular. O sea, pueden postular, pero digamos, se los va a comer, probablemente los candidatos. Imagínate, no sé, cómo armaría yo una lista en regiones chicas, como, a ver, ¿cuáles son las que votan? Valparaíso, Atacama. Ya pongamos la Atacama, donde Mulet le fue relativamente bien. De hecho, en Vallenar fue como la única comuna donde le ganó a Vinter y a todas. Tuvo un buen rato, perdió con Jara, sí, en Vallenar, pero le fue bien. Esa es su comuna, ese es su reducto. En Atacama se eligen 2 senadores. Uno va a ser de la derecha y uno del oficialismo. Y tiene que armarse una lista oficialista para disputar esa candidatura. Entonces, en esa candidatura oficialista, en Atacama va a querer estar probablemente alguien de C, de la ascendencia de Yana Proboste, que es la actual senadora de la región, Jaime Mulet, y alguien más, que probablemente tenga que ser del PC o del Frente Amplio, que pueda ser un nombre, algún Chicardín se va a querer meter ahí, o algún Santana. Son nombres que, digamos, estoy hablando de apellidos que ahí, por ejemplo, tienen cierta ascendencia en Copiapó, Vallenar y en toda esa zona. Entonces, siento que es una ingeniería muy difícil de lograr. Donde los partidos, si en verdad quieren cumplir esta estrategia, tienen que tener mucha solidaridad. Y lo otro es el nivel de acuerdo al que puedan llegar una vez que, si gana la derecha, ser un partido de oposición firme, que digamos, pueda, digamos, frenar las locuras que se puedan llegar a llevar a cabo en ese gobierno. Y si es un partido, si es un gobierno de centro izquierda, ser, digamos, firme y leales con las posturas de gobierno, cosa que ha sido muy difícil, sobre todo en un parlamento tan fragmentado como el que tenemos hoy día. Sí, eso va a ser complicado, sobre todo el tema de la fragmentación. Y también por lo que hablabas, que hay partidos que están en un proceso casi de descomposición total. Entonces, lo que hablamos de democracia cristiana, y hartos partidos chicos que tienen una tradición, y hay que ver qué va a pasar. Hoy día la democracia, Janet Jara dijo que va a ir a buscar el apoyo de la democracia cristiana. Y hubo un tuit no sé si tenemos el tuit de Erika Edo, que el jefe de bancada ha estado en varios cargos ahí importantes de la Cámara de Diputados y lanzó un guiño. ¿Sí? Tiró buena onda. A ver, lo tenemos ahí. Que en el fondo... De hecho, esto fue casi la misma noche. Gana Janet Jara y Erika Edo lanza este tuit. Ahora, ojo, habló un Durraga también. Yo vi por ahí unas cuñas de un Durraga donde decía que es imposible que la DC... van a votar por una candidata comunista. Y la DC está tanteando también su respaldo a Harold May Nichols. Es que sí, han aparecido nombres, está Marcelo Trivelli también ahí de Ultratumba. Mira, ahí tenemos
Felicito a Janet Jara por su triunfo en las primarias. Si bien como DC no participamos de este evento, estoy convencido que debemos abrir puertas al diálogo en la búsqueda de ideas por el bien común para Chile. Sería un buen ministro, Erika. De Janet. Sí, mira, tenemos ciertos otros personajes. Un tuitero furioso de la DC, Nicolás Prois, no sé si es Preus o Prois, porque no sé la ascendencia de su apellido. Que se cree mucho Nicolás Prois, o sea, habla con tanta, a mí me llama la atención, en Twitter habla con tanta soltura y con mucha autoridad sobre temas, y cada vez que hay una elección, 1%, 0,4%. La DC y sobre todo el votante de centro y centro izquierda no vamos a estar con Janet Jara, pensamos diametralmente opuesto, no somos lo mismo. Personalmente creo que Harold McNichol es quien lograría reunirnos de mejor forma y me la jugaré para que la DC lo apoye. Sí, el nombre de Harold McNichol es interesante. Ayer tiraba este dato, ¿tú tienes más información ahí de eso? De que después gana Janet Jara y anuncia que aparecieron 600 personas y firmaron por él. Así como. No, pero lo que pasó el fin de semana, porque el sábado tenía como 16.000 y de repente el domingo, o sea, durante el fin de semana, ya considerando que se estaba llevando a cabo la primaria, ya subió así y anunció los 20.000. Eso fue lo que pasó, sí. Así que no sé qué va a pasar con Harold McNichol. Igual en ex ante habían puesto que se estaba sondeando a Harold McNichol desde diversos sectores. Así que sí, pues ahora ojo con McNichol en vez de... no creo. Ojo que se había juntado con Matei para la posibilidad de una primaria. Entiendo que fueron conversaciones que no salieron a flote. Oye, y se nos suma acá al panel Pablito Borges, que nos estuvo acompañando ayer hasta tarde en la transmisión. ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien, un poco intenso estas últimas 24 horas, pero perfecto y entero para comentar las elecciones. Oye, en concepto, no nos queda mucho tiempo, pero en conceptos generales, si hubiese que hacer un primer mapeo, algo alcanzamos a hablar ahora, pero un primer mapeo de la votación que obtuvo Jara, la votación que obtuvo Toay, la votación que obtuvo Winter, de dónde viene, quiénes son las personas que votaron por Jara. Tú que me imagino, a mí también me pasó un poco, yo llegué ayer a la casa y me metí a la página, a la plataforma del CERVEL y empecé a ver comuna por comuna, cómo me fue mi mesa, todos esos datitos. Y en general uno ve que es muy transversal la votación. Partamos con Jara, me parece que es muy transversal la votación de Jara, en todos lados le fue bien, perdió, lo veíamos en el mapa, en 5 comunas que son del barrio alto, pero aún así sacando una muy buena y competitiva votación. Sí, yo lo mencionaba un poco ayer en la transmisión, que cuando hay un fenómeno de estas características, el fenómeno es transversal, es decir, se repite en todo el territorio nacional. No es que este fenómeno, bueno, obviamente en ciertas comunas, que son las comunas populares de la región metropolitana, el fenómeno se exacerba. Vale decir, la diferencia ya no es de 30, sino de 40 puntos, saca cerca de 70%, 60 y tantos % en ciertas comunas, y el fenómeno se acrecenta, pero no es que la repetición de los 30 puntos de diferencia que sacó sobre Carolina Toá no se repita, y en términos generales esa distribución es homogénea dentro del territorio nacional. Y en cierto sentido hablamos de que este fenómeno ocurre en todas las comunas, o sea, salvo las 5 comunas de lo que podríamos llamar en la región, que ya no son 3, parece, ¿no? Que no son 3, somos 5, pero lo que podemos llamar clásicamente la región metropolitana, el barrio alto. Claro. Y eso no sucede respecto a ciertas comunas. O sea, la distribución, por ejemplo, de votos de Carolina Toá también es uniforme, pero también ocurre lo inverso a lo que sucede con Janet Jara. En las comunas que podemos llamar barrio alto, ella gana esa elección, pero de manera menos holgada que Jara. Jara igual, por decirlo de algún modo, da la pelea o resiste en esas comunas. Sí, a mí me llamó la atención, revisábamos recién, por ejemplo, la votación en Puente Alto y es muy parecida a la votación país. Es como 60-30. Ah, no era... No, 70%. Pues 70, ¿en serio? Sí, cerca del 70%. A ver, ahí tenemos el dato... Los últimos datos que revisé ayer eran 70. Ah, claro, 68. 68, claro, ahí debió haber variado respecto al último cómputo. Ya, fue más disparado. Claro, eso es lo que yo señalaba. O sea, si tú revisas comunas como Cerro Navia, como Quinta Normal, la votación de Janet Jara se dispara.
¿Y es parecida la votación a la de Matías Toledo que obtuvo en las municipales? Porque... No, en términos de porcentajes no, porque Matías Toledo estuvo cerca del 50 y algo por ciento electo como alcalde. Ahora estamos hablando de un 68. Un 10% más. Claro. Pero ahora, claro. No es comparable. No es comparable, por la cantidad de gente. pero sí lo que hay que decir que la estrategia electoral de Janet Jara en ese lugar, en esa comuna, perdón, fue exitosa. O sea, y vi una estrategia electoral. Yo no me atrevo a decir que hubo una estrategia electoral de los demás candidatos. Yo creo que en eso fallaron. Hablemos un poquito de Toá. ¿Fue a votar el votante de la concertación? ¿Fue alguien que fue entusiastamente a participar de este proceso o fue alguien que algunos fueron a votar, otros se restaron, no los convenció, no los convocó? Carolina Toá en esta elección, ¿cómo lo viste tú? Yo creo que dos cosas. Yo creo que, bueno, Carolina Toá, si bien tuvo un volumen importante de votación, respecto al cuadro general, digamos que votó 1.400.000 personas, pero ese votante concertacionista que se le llama o el histórico de la concertación es una entelequia, o son pocas personas, porque tal parece que no se manifestaron o no se levantaron el día de ayer y fueron a votar. Yo creo que en ese sentido, construcciones como decir que existe un votante concertacionista, o también de que existe, o sea, en esta coyuntura específicamente de primarias, donde las personas, o sea, donde la gente vota por personas, más allá de fuerzas políticas, que claramente cada candidato para presentarse tiene que presentarse bajo la chapa de un partido político, pero vemos que el voto cada vez más se disgriega y la gente empieza a tomar decisiones de votar por personas, más que por partidos, y entonces esas identidades como el voto concertacionista, como el voto frente amplista, o lo mismo que se llama el voto comunista, se diluyen. Yo en una elección de concejales, en una elección de consejeros regionales, y especialmente en una elección de diputados, ese voto sí se puede ver. Pero en una elección donde las identidades políticas son superadas por las identidades personales, por las trayectorias de vida, por el carisma o por el proyecto país que le ofrecen a las personas, creo que se diluye un poco la votación de las marcas. ¿No hay, dices tú, algo así como una especie de personas que participaron en otros procesos electorales que votan comúnmente como por una izquierda mucho más moderada, más centrista, que haya ido a votar por Carolina Toá? ¿Eso está diluido? ¿Lo ves frágil, digamos? Lo veo frágil, y incluso creo que mucha de esa gente que puede asociarse como ese tipo de voto vio la moderación en Janet Jara, vio la moderación en otra candidatura. ¿Cómo eso? Que digamos que estas personas, digamos, que históricamente han votado por la concertación, vieron en Janet Jara, por ejemplo, que la disputa que existía entre Carolina Toá y Gonzalo Vinter respecto a lo que el comando de Toá acusaba de supuesta inexperiencia del Frente Amplio, o lo que dijo Landerreche, que querían destruir el país, por ejemplo, versus las respuestas del otro lado que decían que representaba la concertación o la mesa del poder. En esa disputa, que no fue fratricida, pero sí fue una disputa importante dentro del contexto de como primaria. Que lo ensució un poco. Exactamente. En esa pelea, Janet Jara se vio como la persona seria, como una persona que no se metía dentro de la pelea, y que en ese contexto de dimes y diretes, de luchas entre esos bandos, ella se vio como una persona que apostaba a la moderación y que no se metía en pelea. Oye, con respecto a Toá, yo creo que es importante destacar que igual esa generación se consolida como la generación maldita, ¿no? Dentro de la concertación. Incapaz de superar la sombra de Lagos y no lo suficientemente como revolucionaria para imponerse al liderazgo del Frente Amplio. Yo creo que la generación, o sea, la G80, G90, que más o menos se asocia como con esa historia respecto al mundo concertacionista, yo creo que nunca hay que darla por perdida. O sea, como en el sentido... Por muerta, efectivamente. Tal como el Frente Amplio. O sea, ayer yo escuchaba unos análisis de ciertas personas que decían,
se acabó el Frente Amplio se murió. Sí, como sentenciándole y poniéndole la lápida al Frente Amplio. O sea, yo digo, para decir que el Frente Amplio se murió o que el Frente Amplio se acabó, por favor, esperemos las elecciones parlamentarias. Ahí recién podemos hacer algún análisis respecto a si alguna fuerza se mantiene o se muere. Y yo creo que más allá de que, digamos, es un problema interno del Frente Amplio, de que sus autoridades locales no hayan cumplido las expectativas respecto a la elección que ellos tuvieron en la elección, por ejemplo, municipal o los diputados, yo sería muy cauto y esperaría muy pacientemente si es que yo quiero o creo que el Frente Amplio se va a acabar. O sea, igual, claro, muchos de estos análisis responden análisis, como se llama, en caliente o análisis en el contexto del minuto y análisis que mucha gente hace para llevar agua a su molino. ¿Cuáles son los escenarios que se le abren al Frente Amplio con esta elección? Yo creo que el escenario más complicado que se le abre al Frente Amplio con esta elección es cómo ellos se paran frente a la negociación parlamentaria, donde tienen que ir a buscar... primero tienen que buscar que su bancada, que es la más grande, que si bien entiendo, es entre 17 y 20, porque no todos son militantes, digamos, del Frente Amplio, pero sí hay independientes que están asociados al Frente Amplio dentro del Congreso, que esa bancada se mantenga, primero. Ir a negociar los cupos en una eventual lista única. Vemos que ¿Ves posible la lista única? yo creo que va a ser un llamado o una presión desde, por ejemplo, el gobierno. Yo veo al presidente, veo al ministro del Interior, veo a varias figuras del gobierno muy en que hay que presionar y hay que empujar la lista única porque se necesita un resultado contundente respecto a las parlamentarias, específicamente para que la derecha o las derechas sumadas no superen los 4/7. Oye, se nos suma al panel la Pancito, que la vimos ayer en el comando de Buenas Jara noches. O sea, batallando. me quedé dormida acá. Buenos días. Mira, vengo de rojo ad hoc. Muy bien. Ad hoc al momento micrófono rojo. Oigan, con la Pancito queríamos que nos pusieran un nombre de dupla, pero no lo logramos. Sí. No tuvimos la creatividad suficiente. La Jopa. La Jopa. Las Jopas tendría que ser. Que ayer con la Jo, para quienes no saben, buenos días, turninos y turninos, fuimos a reportear al ICAL, al comando de Janet Jara, cuando estaba celebrando su triunfo. Así que estuvo bien entretenido, estuvo muy bueno. Y queríamos ponernos un nombre de dupla. Sí, pero no lo logramos. Nos hicimos amigas, ahora somos Sí. amigas. Somos amigas, le mando un saludo a la mamá. Mira, me hizo este chaleco. No, la tía seca. Y este vestido me lo regaló. Ay, mira, me transparento para atrás. Ah, ¿verdad que es verde? Es verde. Por la chita. Estás con transparencia, Estoy Pan. con Sí, está con pero transparencia. le viene, el otro no le va a venir. Oye, pero estuvo muy bueno ayer. No sé, ustedes me imagino que han hablado toda la mañana del triunfo de Janet Jara, que es algo que vamos a seguir hablando, por supuesto, en turno en vivo, pero vamos a ver los chascarros que dejó la jornada Muy bueno. también. Muy El lado B. bueno. El lado B, sí. Estuvo muy entretenido. No sé cómo amanecieron los turneros, contentos o tristes. Yo no sé, yo creo que bien. Yo he cubierto muchas elecciones y siempre son muy intensas. Hay una cuestión en que como que te metías así en una máquina en donde no, estás full concentrado, atento a los resultados y todo el cuento. Oye, para la gente que nos está viendo, conéctense a Turno en Vivo. Ya está el link en el chat de YouTube. Quienes nos están viendo por otra vía lo van a ver automáticamente, no se preocupen. Pero los que están viendo en YouTube, vayan cambiándose el link porque esta transmisión se acaba acá. Se acaba, y tiene sí, un pero- mensaje que darnos. Sí, por supuesto, porque todo esto no sería posible gracias a Stellar Bet, por supuesto. Stellar Bet es el nuevo oficiador de turno, una casa de apuestas chilena clara y concisa, donde puedes encontrar más de 3.000 juegos de tragamonedas. Aquí los giros gratis no tienen rollover, los retiros llegan al instante y las promociones son de verdad turninas y turninos. Regístrate con el código turno, deposita 5.000 o más y recibe una apuesta gratis de 10.000 más 10 giros gratis. Aprovecha este beneficio turnino y juega en stellarbet.vip, donde juegan las estrellas. ¿Cómo le habrá ido a la gente que apostó por Jara al principio? Tan millonario. ¿Ustedes hicieron su Tan apuesta? millonario. Yo jugué Stellarbet, pero no para las primarias. Ah, mira. Sí, yo hice una apuesta paralela en un Excel con un grupo de amigos. ¿Y cómo Una te especie de fue? polla. No tengo idea, pero estuve lejos. O sea,
los porcentajes, porque ese era con porcentaje. Ah, o sea, y ya. el que acerca más el porcentaje, y yo a Janet Jara le da como un 42, pongamos. Igual. Ese era como mi porcentaje, mi número clave. Me equivoqué en 18 puntos, pero sí estaba bien el orden. Ojo, Ya. Jara, Toa, Vinter y Mulet. ¿Viste? Ese fue. ¿Cómo les fue a ustedes? Pues queremos saber. Oye, pásense al link, ya está Oye, en está, este... está buena la turno pregunta. Sí, Me gusta la turno la pregunta. turno pregunta. ¿Qué consejo le darías a Janet Jara tras su triunfo en las primarias? Vamos a estar conversando de eso. Manden su consejo al más 569-97000. ¿Tiene que seguir con el rosado? Tiene que seguir, yo digo kawaii. Tiene que renunciar al partido. Tiene que amigarse. Igual ¿Con desde el Carmona? CERVEL ya dijeron que no puede No puede renunciar, al no partido. puede no puede renunciar. No, pero ojo, existe una figura que es más bien simbólica, pero que ya la hizo el presidente Elwin, que puede suspender militancia. Sí. Puede Eso, decir aquí como... eso Lagos también lo hizo. Con Y me el parece que arma. Piñera también. Bien, sí, Piñera sí, No, porque... Piñera renunció derechamente a RN. En Ah, esos momentos luego volvió, creo que, o a militar, pero él derechamente renunció. Pero lo hizo dentro de los plazos, ¿o no dentro de existía los la plazos. norma? Ah, ya. Creo que lo hizo una vez electo presidente. Perfecto, ya, como después la... Exactamente. Ah, igual claro, Janet Jara igual podría puede hacer decir eso. como- sí. Pero bueno, Una no vez queremos. electo presidente. Aunque en verdad la jugada de renunciar al PC es más bien No, una es estrategia mala. electoral. Bueno, Claro, ella sí. No, dijo no que le no. sirve después. ¿Y lo Oigan. pueden expulsar? Sí, o sea, Carmona la puede pero expulsar. eso responde a normativas internas que estén ajustadas a la ley. De Muy partidos ganadora, se políticos. tiene que ir del partido. No la soporto. Pero eso ya es harina de otro costal, o sea, ese ya son problemas internos de otro partido. No, pero que- el CERVEL dijo, ya está en la papeleta. Ya está la Sí, papeleta. no, Sí, sí, ya se en la, perdía, en la fue papeleta claro. de noviembre ya está. Ya está lista. Oigan, pásense, ya está el link entonces en pantalla. Nos vemos ahora en turno en vivo. Despedimos entonces turno AM. Muy buen programa, chicos. Jo, palabras al cierre. Tengo sueño. ¿Tienes sueño? Solamente quiero Pero- decir que tenemos sueño y ha sido una jornada ¿Y larga. turno la verdad. PM? Turno PM, hoy día vamos a ver todo lo que está pasando, la reconfiguración de las fuerzas políticas, tanto en la derecha como en el oficialismo, así que se viene bueno turno PM. Se viene bueno, vayan a verlo. A las 2 de la tarde sale Pablo. ¿Algo que decir? Nada, seguir revisando los datos, seguir haciendo análisis respecto a esta elección, porque si bien fue ayer, tenemos conclusiones preliminares, pero quedan ríos de tinta para escribir sobre esta elección. Se viene. Y Camilo Espinosa, tú me acompañas, yo creo, Yo me en quedo este un pedazo ratito, de sí. mañana. Así que quédense acá. Nos vemos ahora en turno en vivo. Denle like a la transmisión. Estamos en el link del lado. Les espero. Aquí vamos a pelar, vamos a cantar, vamos a hacer de todo.